Cordial saludo muchachos, espero que estén muy bien. Entonces, como lo habíamos hablado, lo que vamos a hacer siguiente pues en el tema, lo que nos corresponde dentro de la asignatura es ver cuotas de amortización, es decir, cómo es que se devuelve efectivamente un crédito o cómo me retornan a mí una inversión. Esto se usa mucho es en el tema de crédito, ¿cierto? Es decir, cuando yo acudo a un banco, sobre todo pues a las entidades bancarias, pues porque son las que le rige la norma, pues cuando lo hago de manera privada pues es más complicado que se haga este tema de que se entregue una tabla de amortización. En ella pues encuentro el detallado a través de unos periodos cómo es que se va a devolver el crédito efectivo, ¿cierto? El crédito inicial. Como lo decíamos en la clase anterior de tasas de interés, entonces la tasa de interés es el costo, es el precio del dinero, ¿cierto? Entonces dentro de esta tabla encontramos periodos, encontramos una tasa de interés, encontramos una cuota de amortización y encontramos efectivamente un saldo después de cada periodo en que se hace abono, ¿cierto? Ustedes de pronto se han accedido a un crédito o han escuchado o han tenido la experiencia, las cuotas cuando las personas las pagan normalmente está pues viene un valor cerrado, una cifra pues en la que está compuesta efectivamente es por un capital y un interés, es decir, y en otros casos cuotas de manejo, otros seguros, que es lo que ahorita se está usando mucho en el término bancario, ¿cierto? Eh, por ende, entonces, hoy vamos a ver cuotas de amortización o tablas de amortización a través de tres métodos que ahorita en la presentación vamos a empezar a desarrollar con la misma metodología que venimos trabajando, muchachos. Vamos a ver generalidades inicialmente, luego vamos a hacer una práctica y finalmente pues queda un trabajito dirigido que en cualquier momento me pueden preguntar, dirigido no, extra clase, ¿cierto? Pero pues cualquier inquietud, cualquier consulta inmediatamente la resolveremos, muchachos. Entonces, ¿cuáles son las cuotas de amortización? Es la porción de la cuota mensual que corresponde a la devolución del dinero recibido, ¿cierto, muchachos? Les repito, así como lo dije en el preámbulo, cuando se hacen los abonos mensuales, como lo hice aquí la presentación, está compuesto generalmente por capital e interés, es decir, el precio del préstamo. Y pues como les decía, también otros temas que los bancos cobran ahora, cuotas de manejo, seguros y demás. Cada pago que debe realizar el deudor se divide en dos componentes, el reembolso de la parte principal, es decir, el capital, y los intereses, ¿cierto? El precio del dinero. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar lo que vimos en tasa porque vamos a trabajar equivalencia, ¿cierto? Antes de construir una tabla, bajo los mismos métodos, fórmulas financieras o fórmulas manuales y también fórmula de Excel, ¿cierto? Para corroborar. Vamos a usar una fórmula de Excel que visualmente es muy bacana, que es la que nos va a servir pues de guía para encontrar, para construir las tablas de amortización y pues eso les sirve a ustedes mucho, muchachos. Es un tema muy importante y vamos a recordar temas que ustedes de pronto ya vieron haber visto en matemática financiera. Entonces, en sí, la tabla de amortización es un cuadro donde se puede revisar los pagos que se establecerán al momento de ser acreditado un préstamo. Es un detalle, es un detallado, es un cronograma básico de cómo es que se va a hacer la devolución del dinero y a qué corresponde esa devolución, ¿cierto? Mensual, a dónde se está yendo y cómo es que se está disminuyendo efectivamente la amortización, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Pues al deudor le interesa saber es cómo está disminuyendo la deuda en general, ¿cierto? Pero entonces él va a ver que es que no disminuye totalmente es porque está el interés y todo lo que venimos hablando, muchachos. Entonces, generalmente esta tabla contiene datos como monto de capital, plazo, intereses, amortización, cantidad y monto de las cuotas. Cuando solicitas un préstamo en alguna entidad financiera se considera obligatorio que ésta te muestre la tabla de amortización a la que estará sujeta el préstamo, ¿cierto? Generalmente he escuchado como que no las entregan, pero si uno las solicita ellos se la deben enviar. Creo que eso lo hacen mucho pues acá cuando hacen llamadas
al servicio al cliente para que les detallen cómo está el correspondiente pago. Entonces es útil diferenciar la cuota de amortización de los intereses, porque solo estos últimos corresponden a los gastos financieros. Entonces, repetimos lo mismo, ¿cierto, muchachos? La cuota se compone del capital o la amortización, que es la devolución efectiva al préstamo inicial, y los gastos financieros, aquí ya nos lo define la presentación diferente, o los intereses, es decir, lo que nos costó ese préstamo, perdón. Entonces, vamos a usar, como les decía, cuotas de amortización según método. Entonces, hay tres que son los más utilizados: constante, creciente y decreciente. El constante es conocido como método alemán, el creciente como método francés y el decreciente como un método inglés. Entonces, la cuota varía según el método utilizado para elaborar el cuadro de amortización, que es una tabla donde se detalla cronológicamente cómo el deudor devolverá el crédito, ¿cierto? Entonces son cuota constante, creciente y decreciente. Los tipos de sistemas de amortización, nos acabamos de decir. Entonces, de acuerdo al tipo de amortización que se determine para saldar una deuda, el monto del pago programado, al igual que el tiempo de liberación de la deuda, pueden variar. A continuación veremos los tipos de sistemas de amortización. Cuota constante. Entonces, como su nombre lo indica, los intereses varían. ¿Por qué? Porque los intereses se causan o se generan sobre el saldo final de cada periodo. Es decir, en el periodo 0 al periodo 1, cuando se hace el primer pago, pues se calcula sobre ese, ¿cierto? Al siguiente pago se calcula sobre restarle la amortización efectiva del periodo 1. Ahorita vamos a comprenderlo mucho mejor cuando entremos a elaborar la tabla. Entonces, los intereses son decrecientes, obviamente, ¿cierto? Porque se está calculando sobre el saldo principal por el interés, ¿cierto? Que se mantiene. Es el sistema de amortización mayormente utilizado en los sistemas de pagos hipotecarios. Se caracteriza porque el pago de las cuotas de amortización es constante, es decir, desde el periodo 1 al periodo 0, al 48 meses, 50 meses, a lo que usted lo haya solicitado, la cuota se mantiene igual. O sea, usted va a pagar siempre lo mismo hasta liberar la deuda, ¿cierto? Hasta saldarla totalmente. Se caracteriza por el pago es constante durante el periodo que se haya estipulado para liberar la deuda. Su aplicación es ideal cuando el préstamo es concedido con una tasa de interés fija, lo que permitirá que la cuota a pagar se mantenga siempre en la misma cantidad. Muchachos, y método creciente o decreciente, ¿que en qué consiste? Del periodo 1 al periodo final, una u otra va a ir en tendencia al alta o a la tendencia a la baja, dependiendo cuál se use. Es decir, si yo uso el método creciente, pues voy a empezar pagando menos y voy a terminar pagando más. Viceversa, o lo contrario, es el método decreciente. Es decir, voy a iniciar pagando una cuota muy alta y con una cuota adicional de disminución, pues va a terminar pagando menos, ¿cierto? Implica que la cuota total sigue una tendencia al alza o a la baja a lo largo de la vida de la operación. Entonces, lo mismo, muchachos, les repito, usamos fórmula de Excel y usamos la fórmula financiera o la fórmula para allá. Pero en este caso, entonces tenemos fórmula de Excel, cuota, para hallar cuota. Este método, que se llama la sintaxis de la fórmula, es igual pago, solo es usado para la cuota constante. Es decir, igual pago, tengo tasa, número de periodos, valor actual, valor futuro, tipo no usamos. Entonces aquí cerraríamos el paréntesis. Solo lo uso en la cuota constante. Si no se tiene este valor, se puede hallar mediante la función financiera de Excel, hallar pago, que se expresa de la siguiente manera. Entonces lo repito, la sintaxis es esta, es solo para cuota constante. Diferente es esta fórmula de Excel que se llama búsqueda de objetivo o análisis de hipótesis. Ahorita se los voy a visualizar en su computador, puede que aparezca como buscar objetivo o análisis de hipótesis, porque a mí me parece diferente. Creo que análisis y sí. Entonces, uno de los beneficios de las hojas de cálculo consiste en la aplicación de sus herramientas que permite realizar análisis de hipótesis de forma rápida y fácil, en la que se pueden cambiar variables decisorias y ver inmediatamente sus efectos desde una o varias variables, ¿cierto? Entonces, este método de buscar objetivo o análisis de hipótesis es transversal a los tres métodos, al método constante, al método creciente y decreciente, pero solo es exclusivo para el método creciente y decreciente. ¿Por qué? Porque como nos lo dice en el enunciado, es a través de una variable cómo puede variar cómo puede cambiar, perdón la redundancia, cómo puede cambiar
el cuadro o la tabla de amortización, ¿cierto? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a visualizar dentro de la práctica, porque dentro del método creciente y el método decreciente hay una variable adicional, en este caso una tasa adicional que va a ir en tendencia al alza o a la baja, dependiendo del método utilizado. Entonces, muchachos, esta última que estamos hablando la hallo en datos, análisis y sí. A mí me aparece aquí análisis y sí, pero es probable que si ustedes tienen los computadores de IES, los naranjas, o el que ustedes le tengan, que le aparezca inmediatamente buscar objetivo o análisis de hipótesis. Entonces esta es la formulación, esta es un pantallazo de el cuadro que vamos a trabajar, que ya se los voy a enviar inmediatamente. Listo, muchachos, entonces este es el cuadro que vamos a trabajar, en donde vamos a practicar los tres métodos. Cuota constante, si verificamos, como les dije, cuota constante puede usar el método pago, que aquí está, para hallar cuota, y el método o la fórmula buscar objetivo o análisis de hipótesis, que la encuentro aquí en datos. A mí me aparece análisis y sí, buscar objetivo. Ustedes pueden que le aparezca diferente, como les digo. Entonces aquí vamos a ver lo mismo, vamos a tener un cuadro resumen, un cuadro donde va a traer mi información, que va a ser mis celdas de referencia, entonces un valor actual, una tasa de interés, unos periodos. Vamos a hacer la conversión que corresponda, dependiendo de lo que nos pida el ejercicio. Vamos más abajo y encontramos tablas de amortización con cuota constante. Este es otro ejercicio del mismo de arriba. Más abajo encontramos el mismo ejercicio, pero con cuota decreciente, es decir, que aquí tengo una variable adicional, como me lo decía el enunciado. Es decir, que esta cuota va a ir en decrecimiento 0,5 cada periodo. Para eso vamos a usar análisis de hipótesis. Este es un ejercicio y este es otro ejercicio. Siguiente, vamos a hacer cuota creciente o cuota ascendente, ¿cierto? Que es lo mismo, son sinónimos. En donde encuentro una variable adicional, es decir, del periodo 1 al final, en este caso al 48, la cuota va a ir creciendo de un periodo al otro 0,6%, y en este ejercicio, pues su correspondiente.